Así que vamos a comenzar esta clase, como les decía, haciendo esta guía. Voy a tomar primero que todo el primer ejercicio de esta guía, que son una serie de logaritmos. Pero hay muchos que quizás no recuerdan lo que son los logaritmos, así que vamos a tratar de hacer un breve repaso. Logaritmo no es más que un exponente. Y cualquier expresión que ustedes tengan como de este tipo, miren, voy a tratar de escribir siempre bien. Estoy con un lapicito que es muy... como que funciona con internet, así que de repente hace cosas raras. Ahí está, logaritmo de A en base B, eso es lo mismo que X, ¿ya? Es absolutamente lo mismo que X. ¿Sí? Bueno, cuando yo tengo esa expresión, ¿qué significa? Significa o es igual a decir B elevado a X es igual a A. Ya, entonces de aquí nosotros podemos sacar varias cosas. Primero, que cuando tengan una expresión logarítmica tienen que mirar la base, que es el numerito más chico, elevarlo a X y me tiene que dar ese numerito más grande que se llama argumento. ¿Ya? A se llama argumento. No lo voy a escribir porque me va a ser casi imposible escribir bien acá. Y una cosa que tienen que saber ustedes es que el argumento A siempre tiene que ser un número mayor que 0. No puede ser un número negativo, por definición de los logaritmos, no puede ser. Y la base también tiene que ser un número mayor que 0, ¿vale? Pero hay un detalle. ¿Se fijan que esto de repente no me marca bien? Hay un detalle. La base también tiene que ser distinta de 1. Ahora, si ustedes se imaginan, claro, la base no puede ser 1. Porque si fuera un 1, 1 elevado, fíjense en el puntero que estoy marcando, 1 elevado a cualquier número me va a dar 1 todo el rato. Entonces no tendríamos ninguna... Tendríamos una función constante, no tendría mucho sentido. ¿Ya? Y lo otro, que A y B sean positivos, es por el tema de las potencias. Por ejemplo, imagínense que la base es positiva, pero el argumento es negativo. Y uno diría, bueno, por ejemplo esto, miren, logaritmo de menos 3 acá, y acá le coloco un 2 igual a X. Entonces yo les pregunto, chicos, 2 elevado a ¿qué número me da menos 3? Eso no tiene sentido, porque la base es positiva, así que nunca me va a dar un valor negativo. ¿Ya? Esos problemas que se generan con bases o con argumentos negativos hacen de que finalmente se restrinjan los logaritmos y se diga, no, ¿saben qué? Los logaritmos tienen que ser con el argumento positivo y con la base positiva. Entonces estamos haciendo un repasito de lo que son los logaritmos, ¿ya? Recordar esta definición, lo que yo estoy marcando acá con un asterisco no es más que la definición de los logaritmos. Y de ahí viene una serie de propiedades. Yo les voy a mostrar una propiedad hoy día que es bien interesante y que les va a servir para entender algunas cosas. Ya voy a borrar esas flechitas y la propiedad dice así. Fíjense algo. En la segunda igualdad que estoy marcando acá con un paréntesis hacia abajo, dice b elevado a x es a, ¿cierto? Pero si yo les digo a ustedes, miren ahora la igualdad que está a la izquierda, ¿qué es x? Y se van a dar cuenta que x es ese logaritmo, ¿cierto? Entonces reemplacemos. Me va a quedar, en vez de colocar b elevado a x, me va a quedar b elevado a logaritmo de a en base b. Y eso tiene que ser igual a a. Si no se entendió, lo voy a mostrar con el punterito rojo. Repito. Déjenme ordenarme aquí un poquito y vamos a repetir esa historia. Aquí está. Dice b elevado a x es a.
pero x es logaritmo de a en base b. Así que yo lo podría reemplazar en mi segunda igualdad, la igualdad que está acá en la izquierda. Por lo tanto me va a quedar b elevado a logaritmo de a partido b, que es x, ¿cierto? Entonces se supone que eso me tiene que dar a. Ahí lo dice que es igual a a. Entonces de aquí surge una propiedad que es nueva. O sea, no es nueva, pero me parece que la primera vez que la comento. Ahí está. Esa es una propiedad. Entonces, en la práctica, cuando ustedes vean situaciones como esta que acabo de encerrar con azul, en donde ustedes tengan esto, miren, tienen una base que voy a subrayar con amarillo, tienen esa base, no con otro color. Denme un segundo. Ahí sí. Esa base, cuando las tienen elevado a un logaritmo que tiene esa misma base, lo que ustedes pueden hacer es simplemente eliminar la base con el logaritmo, como que se anularan, se simplificaran, y lo único que me va a quedar es el argumento, el a. ¿Ya? Entonces eso a mí me va a permitir desarrollar un ejercicio como por ejemplo el d. Si ustedes miran el d de este ítem, dice 5 elevado al logaritmo de 3 en base 5. Entonces, como yo ya me sé esa propiedad y sé que cuando la base de la potencia es igual a la base del exponente, que es un logaritmo, se pueden eliminar y simplemente me queda 3. ¿Por qué? Por esto. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Ojo con eso. Voy a borrar ahora y les voy a explicar, por ejemplo, cómo se hacen los siguientes. Empecé por el D, que era el que podría generar más confusión. ¿Ya? Así que eso. Me voy a ir al chat primero, sí, a ver si hay alguna duda, comentario, sugerencia. Tío, pero eso solo puede pasar si el exponente es igual al logaritmo arriba, ¿cierto? Sí. Tiene que pasar esto que yo subrayé con amarillo. La base del logaritmo y la base de la potencia tienen que ser la misma. Por ejemplo, si yo les coloco una situación como esta, logaritmo, no, les voy a colocar 5 elevado al logaritmo de 3 en base 7, ahí no tengo qué hacer, ¿ya? Porque no hay propiedad que me diga qué hacer, ¿ya? Ahí se tendrían que usar otros recursos matemáticos que no conocemos, que son más tediosos, qué sé yo. O para nosotros usar calculadora definitivamente. Pero ahí no tenemos una propiedad. Ya tiene que pasar esto que les decía yo, que si la base es 5, el logaritmo tiene que tener base 5. Y acá cualquier número, por ejemplo 9. Y ahí sí, estos se van y simplemente me queda 9. ¿Por qué? Por la propiedad. ¿Ya? Así que ojo con eso. Lo otro que les quiero mostrar es que recordar, mejor dicho, que los logaritmos siempre tienen una base, que va ahí, un numerito chiquitito. Cuando la base es 10, no se coloca, o sea, lo podemos escribir simplemente como log. ¿Sí? Basta con eso. Ahora hay un logaritmo que tiene una base súper especial, que es e. E se supone que es un número irracional, pertenece a los números irracionales. No es muy conocido para nosotros, pero sí es muy conocido en las matemáticas. Es tan conocido como pi, como phi, como raíz de 2, como raíz de 3, qué sé yo. De hecho, mucho más que esos. Está el nivel de pi. Es un número muy importante por las aplicaciones que tiene en la ciencia. Ahora, por ejemplo, ese logaritmo de base e se escribe así, ln. ¿Ya? ln, logaritmo natural. Es un logaritmo natural, entonces. ¿Qué les puedo comentar?
logaritmo neperiano se llama en realidad en honor al matemático que lo descubrió, por decirlo así, y tiene uso mucho en la naturaleza, en los fenómenos naturales, por eso también la palabra natural, y lo vemos por ejemplo en situaciones como estas pandemias que suceden, qué sé yo, que tienen comportamiento logarítmicos de repente, o las escalas de los terremotos, o en química, el tema del cálculo del pH, el grado de acidez o alcalinidad de sustancias, etcétera. Temas que no son mi área, pero que tienen que ver mucho con los logaritmos. Ya, no me quiero ir por las ramas, voy a borrar eso. Entonces, cuando ustedes tengan un ejercicio, por ejemplo, logaritmo natural de 1, ustedes tienen que entender que simplemente eso es logaritmo de 1 en base E, así de simple. Entonces yo me pregunto, bueno, E elevado a qué número me dará 1. E elevado a qué número me da 1. Y yo sé que X tiene que ser 0 por propiedad de las potencias, porque todo número elevado a 0 da 1. Y E es un número. Así que no nos compliquemos con eso. Lo digo por lo que está acá. Voy a borrar lo primero que hice en todo este rato. Y lo digo por este ejercicio que estaba acá, el C. Así que tenemos el C hecho, tenemos el D hecho. Y fíjense que el B también es muy fácil porque es simplemente decir logaritmo de 10 y recordemos que la base es 10 porque no aparece. Y eso simplemente me va a dar 1 porque 10 base elevado a 1 me va a dar 10 argumentos. Así que basta con eso. Ahora, otra cosa es que ustedes recuerden que hay una propiedad que dice que si el argumento y la base son iguales, eso siempre les va a dar 1. Conclusión, recordar las propiedades es súper importante. Las propiedades me van a permitir hacer, por ejemplo, muy rápido el A, logaritmo de 32 en base 2. ¿Quién me dice cuánto da eso? 5. 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 2 elevado a 5 da 32. Entonces los logaritmos provienen de exponentes. Usted lo que hizo rápidamente fue decir 2 elevado a qué número me da 32. 2 elevado a qué número me da 32. Y dijo 5, por lo tanto X vale 5, listo. Lo que acaba de resolver, esto que yo estoy subrayando, es una ecuación exponencial. ¿Ya? Y las ecuaciones exponenciales que aparecen en esta guía se hacían así. Se igualaban las bases, por ejemplo 2 elevado a x y el 32 lo puedo escribir como 2 elevado a 5. Entonces cuando las bases ya eran iguales, yo tenía que igualar los exponentes. Ahora, no siempre es posible hacer eso. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a x igual a 7, no puedo hacer una igualación de bases. Y de ahí aparece la idea entonces de lo que es un logaritmo. ¿Ok? Entonces todo esto está unido. Todo está unido, entrelazado. Todo tiene que ver con lo anterior. El último ejercicio, que es el E, también tiene que ver con logaritmos naturales. Y fíjense lo que va a pasar. Porque en el exponente yo tengo logaritmo de 2, logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 3. Este lo podrían hacer de varias formas, pero una de ellas podría ser aplicar una propiedad de los logaritmos que me dice que cuando yo tengo el logaritmo de una resta, ¿cierto? Logaritmo de A menos logaritmo de B, eso es lo mismo que logaritmo de A partido B. ¿Sí? Que nosotros siempre la vemos desde este lado. El logaritmo de un cociente se transforma en resta de logaritmos. Y entonces, según eso, nos va a quedar el ejercicio, esta parte que está acá, acá, nos va a quedar así, como logaritmo natural de 2 partido 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? La E se va a ir con el logaritmo natural y simplemente me va a quedar 2 tercios. ¿Y por qué? Por la propiedad que vimos al comienzo de la clase. ¿Pero por qué? Porque aquí nos va a quedar en realidad E elevado a logaritmo de base de 2 tercios. Ah, y ahora sí, pues se pueden ir esas dos y simplemente me quedó 2 tercios. Entonces,
Esas cosas irlas recordando o aprendiendo ahora, irlas anotando ahora que hay más tranquilidad quizás para anotar en su cuaderno. En fin. Ya, al chat. Ahí está el tema de los logaritmos para los que me han preguntado. Y hay una serie de propiedades. Recuerden por favor las propiedades. Por ejemplo, ¿por qué? Porque todos estos ejercicios incluso yo podría haberlo hecho con propiedades. Eh, en fin. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de a elevado a x, el exponente multiplica el logaritmo. ¿Cierto? Y si yo tengo el logaritmo de a por c, eso es lo mismo que el logaritmo de a más el logaritmo de c. Entonces, el logaritmo, perdón, el producto siempre está muy relacionado con la suma y viceversa. Y la división con la resta. Hay una serie de propiedades. Estudiarlo. No está de más. ¿Ya? Oye, hay un dato, esto no tiene nada que ver, no estoy promocionando ni nada, pero hay un dato. Si ustedes van a Google y colocan blog, o lo escribí mal parece, blog, pero blog Profe Dani. ¿Ya? Esto no digan que lo dije, blog Profe Dani. Ahí. Ustedes le hacen clic a esto y se van a encontrar pero con todos los libros que existen de matemáticas para estudiar bien. Miren, acá tengo libros de entretenimiento, libros de apoyo, PSU, clases con contenido, material preuniversitario, libros de PSU, libros por nivel, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, medio, complementarios, libros universitarios. Recién un compañero me comentaba que quería ser ingeniero. Ahí, materia. Entonces, me fui en otra, pero de aquí, por ejemplo, miren, yo le hice clic a libros PSU y aparece el del Pedro. O aparecen otros más, qué sé yo. Entonces, de ahí pueden sacar buenos resúmenes de las materias. Las propiedades de los logaritmos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces les comento. Y asimismo pueden googlear y buscar cosas. Pero ojalá siempre que busquen algo en Google, coloquen, por ejemplo, PDF y colocan ecuaciones exponenciales, qué sé yo. Entonces van a encontrar material que está en PDF que es mucho más serio que Wikipedia o que otras cosas que de repente salen muy malas. ¿Ya? Así que siempre ojalá busquen así documentos en PDF. Oiga, profe, Oigo, ¿cómo se llama la primera página que dijo? eh, yo la busqué así, Google, profe, blog, es un blog. Hay muchos blogs de profes, qué sé yo. Yo igual tuve alguno alguna vez, pero nunca de este nivel. Eh, Antes esto era como el Instagram. Era como... Era el boom en algún momento cuando eran chiquititos. Entonces nosotros que éramos estudiantes hacíamos estas cosas. Se llama Blog Profe Dani. Y miren, salen hartas cosas, salen todos estos libros. Bueno, todos estos libros ustedes los pueden buscar en internet y los van a encontrar. Googlean y los buscan. Pero aquí están como todos recopilados. Entonces está súper bueno. Miren, por ejemplo, aquí sale el temario que ayer les subí. También de las materias que les van a entrar a ustedes en la prueba que van a dar. Libros de entretenimiento. Si están aburridos, miren, por ejemplo, hay buenos libros. Oye, aquí parezco que estuviera vendiendo libros. Pero miren este, Dios es matemático. Oh, genial. Entonces hay muchas cosas. Búsquenla, está buena esta página y pueden buscar. Miren, libros complementarios. Estos los profes nosotros los usamos mucho porque son libros resúmenes. Para ustedes es genial. Entonces, por ejemplo, aquí está el de aritmética y álgebra. Entonces, si ustedes le hacen clic, se van a encontrar con el libro, con el resumen de todo lo de aritmética y álgebra y que les va a servir mucho. Y ahí se van a encontrar con los logaritmos. Ahí tendrían que descargarlo, ¿cierto? Porque es pesadito y lo hacen. Entonces, buen dato. No sé por qué empecé a hablar de eso, pero buen dato. Para que lo tengan y así busquen material de repente y puedan aprender. Lo mismo que puntajenacional.cl. En puntaje nacional ustedes inventan ensayos y aparecen hasta videos de profes explicándoles cómo se hacen los ejercicios. Entonces, no está de más.
Esta página se usa harto. Yo la uso, por ejemplo, para crearme pruebas tipo ensayo. Entonces, aquí tienen de todo, de hecho, no solo matemática. Miren, ahí por ejemplo tienen videos de clase, salen muchas. Tienen materia. Y lo otro, que puedo crear un ensayo. Yo aquí estoy hoy día en mi casa y sé que el tiempo pasa volando y tengo que estudiar, entonces realizar un ensayo lo puedo crear. Lo voy a crear con 20 preguntas, que está ahí. Aquí salen todos los contenidos. Por ejemplo, yo hoy día quiero estudiar solamente álgebra, no quiero geometría ni datos ni nada de eso, no quiero nada de cuarto medio porque no he llegado ahí todavía. Y cuando tengo todo eso elegido, editado, creado por mí, yo voy acá abajito y digo realizar ensayo y lo empiezo a realizar. Esto es gratuito. Hay una versión que es pagada, que es mucho mejor, pero generalmente los colegios la tienen, no las personas individuales. Y miren, ahí están los ensayos, usted lo hace. Yo lo voy a completar, por ejemplo, y voy a sacar en este momento 150 puntos. Voy a tener todo malo, porque llegué y lo hice. Entonces, cuando ustedes lo hacen, fíjense, esto es un paréntesis, estamos en un paréntesis de la clase. Saqué 150 puntos, tuve todo malo, pero ya, no importa, porque, por ejemplo, yo ya sé que la 1 es la B. Y después puedo ver la solución. Y aquí está la solución del ejercicio. Y muchas veces abajito aparece un link con videos de cómo se hace. Entonces ahí, por ejemplo, puedo ir estudiando temas de matemática. Y esto se hace con cualquier ramo en esta página. Salen todos los ramos con los que uno da la PSU. Yo nunca he mirado el resto porque me interesa mi ramo, pero bueno. Y aquí también hacen unos streaming. En vivo de repente graban videos los profes. Súper buenos. Buen dato. Ya. Ahora sí que volvemos a la clase con las guías, pero me voy a ir al chat porque escuché ahí a alguien que quiso decir algo. Nice. Ok. No tuviera que ser... La verdad no entiendo mucho. Ya, pero eso lo habíamos visto. Vamos entonces con lo que seguimos. Luego de este paréntesis de dos páginas súper buenas, vamos a hablar un tema un poquito más denso, que es el tema de las gráficas. ¿Ya? Entonces, en el ítem 2 vamos a ver el tema de las gráficas. Y ahí inmediatamente, para estudiar las gráficas, querido curso, les recomiendo que vayan también a internet, busquen GeoGebra, que yo lo tenía en el celular, siempre bromeaba con él. Ahí está en internet, no es necesario descargarlo. Y con este pueden estudiar todas las gráficas. ¿Por qué digo esto? Por lo que me comentaba también un alumno ayer. Ustedes, miren, si ustedes van aquí abajito, aparece un botón para que aparezcan los comandos. Ahí están los comandos, ahí está el tema de las funciones, y aquí está el tema de los números, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que voy a hacer yo. Voy a colocar un 3 aquí, elevado a x. Eso es una función exponencial. 3 elevado a x. Y le voy a poner enter. Acá me va a aparecer la función en lo que estoy marcando con rojo, y la gráfica aquí está, en verde. Y esa gráfica yo después la puedo maximizar, minimizar, en fin. Ahí está, la puedo ir mirando en el plano cartesiano, me puedo ir arrastrando en el plano, para desplazando el plano, mejor dicho, para que puedan ver su comportamiento. Entonces, ustedes ya ven que esta gráfica tiene algo en particular. Jamás baja, ¿cierto? Siempre está acá arriba. Siempre está acá arriba, nunca baja. Corta ahí, al eje Y. Aquí abajito entonces no pasa nada. Son detalles que tienen estas gráficas, por ejemplo, que nosotros vamos a hacer ahora manualmente, a mano, pero que ustedes tienen que irlas revisando quizás con estas páginas. Vuelvo a lo que me decía el alumno, porque en la PSU, la prueba de transición que den ustedes, no les van a pedir graficar. Lo que sí les van a pedir es que reconozcan las curvas. Ya, por ejemplo, yo veo esta por aquí, la veo en la calle esto, y digo, uy, ahí va una exponencial. La reconozco. Yo sé que no es una parábola, no es una cúbica, no es una lineal, es una exponencial. No es logarítmica, porque la logarítmica va a tener otra forma que una cosa como esto. ¿Ya? En fin. Así que ojo con eso.
ojo, ojo, ojo con eso, con este programita para que no se saturen, por ejemplo. Y soy súper sincero, no pierdan su tiempo, por ejemplo, graficando todo esto a mano. Sino más bien traten de entenderlos cómo se van comportando. ¿Ya? Aquí como que entramos de lleno a la materia que es de tercero, que es lo que pasé el otro día. Ahora, por ejemplo, fíjense, justamente la A es la función que tenemos, la que yo dibujé en el GeoGebra. Ustedes colocan GeoGebra y les va a aparecer al tiro en internet. ¿Ya? Entonces, esa función es súper interesante porque para graficarla ustedes tienen que darse valores de X. ¿Ya? Ustedes se dan, por ejemplo, me voy a dar el -1, me voy a dar el 0, me voy a dar el 1 y el 2. Y cuando se den valores así, van a tener que calcular los valores de y, que son 3 elevado a x. No olviden nunca, 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 que esa f de x que está ahí no es más que una y. Es lo mismo. Entonces ahora, si yo reemplazo, cuando mi x vale -1, la y me va a quedar así escrita. Y es igual a 3 elevado a -1. O sea, que la i vale 1/3. Y encontré un par ordenado. El par ordenado, cuando x vale -1, la i vale 1/3. ¿Cierto? Ahí está. Positiva, nunca me va a dar negativa. Ahora, cuando x vale 0, la i me va a quedar 3 elevado a 0. O sea que me va a quedar 1. Y ahí aquí encontré otro par ordenado. Cuando x vale 0, la i vale 1. Ah, sí se hacía. Sí, así. Ya. Entonces, cuando x vale 1 ahora, me va a quedar y elevado a 3 elevado a 1. Perdón, y es igual a 3 elevado a 1. Y si ustedes resuelven eso, les va a quedar 3. Entonces trato de hacer, a lo mejor alguien ya está ahí, ya, así ya entendí. Pero tengo que explicarlo para todos, por si hay alguien que todavía no le queda claro esto. Así se grafica artesanalmente, manualmente. Acá me va a quedar 3 elevado a 2 y eso es 9. ¿Ya? O sea que cuando x vale 2, la y vale 9. Fíjense algo, me voy a agregar un siguiente valor más, 3. Y me va a quedar y igual a 3 elevado a 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Ah, o sea que cuando x vale 3, la y vale 27. Fíjense este comportamiento. Fíjense cómo creció la x. De 1 en 1. Un solo valor, de 1 en 1. ¿Ya? Pero fíjense cómo creció la y. 1/3, 1, 3, 9, 27. O sea, un crecimiento demasiado rápido. Llega a asustar. Es como esto, hoy día tengo un contagiado con coronavirus, mañana tengo 3, pasado tengo 9 y pasado 27. Pero ¿cómo? Si antes de ayer tenía 1 y ahora tengo 27. Es como terrible. Así es, crecimiento exponencial. ¿Ya? Así que da para pensar. Y estos crecimientos rápidos, por ejemplo, si yo borro toda esta parte que está acá, que era el desarrollo para conseguir estos puntitos, voy a tratar de borrar un poquito. Y yo ahora quiero graficar esto. Ustedes tienen que hacerlo como siempre lo han hecho, con una gráfica muy bien hecha. Y se dan una serie de valores. Inmediatamente se dieron cuenta, uy, no me voy a dar el 27, que lata escribir eso en un plano cartesiano porque me va a quedar muy grande. El eje Y lo tengo acá, el eje X en la horizontal. Ya, entonces tengo el -1 que va a estar, qué sé yo, por acá. Aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3. Y acá arribita, nunca me va a quedar proporcionado esto, pero en un cuaderno cuadriculado sí quedaría. Aquí yo voy a tener un 1, un 2, un 3 y así hacia arriba. Entonces si yo grafico estos puntitos, los voy a graficar con verde. El primer punto lo voy a poder graficar cuando x vale -1. Ahí está, x vale -1, la y vale 1/3, o sea, algo muy chiquitito, más chico que la mitad de 1. La tercera parte de 1, de hecho. Así que debe estar como por aquí. ¿Ya? Es un bosquejo nomás, así que no importa que no quede perfecto. El siguiente punto es 0,1, que esto de hecho es una propiedad de la exponencial, que corte cualquier exponencial de esta forma corta en 0,1. ¿Ya?
Después viene el 1,3, que estaría acá. Y después viene el 2,9, que ya me quedé corto, no me dio el plano. Supongamos que está como por ahí arriba. Entonces cuando yo grafique esto, tengo que unir estos puntos solamente. Unirlos bien, sino con el pulso del profe Jaime. Pero queda una cosa así. ¿Ya? Lo mismo que quedó acá, pero más bien hecho. Perfectamente hecho. Con el GeoGebra, que ustedes siempre tienen que elegir la versión clásica, porque las otras versiones son para graficar en 3 dimensiones, para hacer cosas con geometría, en fin. ¿Ya? Entonces ahí un poco un ejemplo de cómo tendrían que graficar artesanalmente, sin software, sin nada, a mano. ¿Ya? Pero es muy poco probable que esto se lo pidan ustedes en algún momento, así como PSU. Lo que sí les preguntaría en PSU, por ejemplo, sería algo como lo siguiente que les voy a mostrar. Función exponencial, ejercicio. Por ejemplo, este ejercicio que yo les voy a mostrar es un ejercicio de PSU. Algo así. Entonces dice, con respecto a la función, y aparece esta función, 2 elevado a menos x. ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera? Y me sale la función es creciente. Tengo que conocer las propiedades para saber eso. O graficar, pero mejor saberme la propiedad. F de 3 es 8. La gráfica intersecta el eje de las ordenadas en el punto 1,0. Uy, no me acuerdo cuál es el eje de las ordenadas. Es el eje Y. La gráfica intersecta las abscisas o al eje de las abscisas en 1,0. Uy, abscisas, eje X. F de 2 es menor que F de menos 2. Entonces, un ejercicio así son los que a uno le piden después de haber estudiado estas curvas, etc. ¿Ya? De partida, esta función no es más que F de X. Estoy en un PowerPoint y ahí sí que funciona el lápiz muy mal, así que me va a quedar ahí nomás. Me va a quedar escrito así esto, ¿cierto? ¿Por qué? Por propiedades de las potencias. 2 elevado a menos x es lo mismo que 1 partido por 2 elevado a x. Así que me quedó una función como esta. Pero en la clase pasada, la última clase que hicimos con todos los terceros, nosotros dijimos que cuando la función exponencial tiene la base un número que está entre 0 y 1, ¿cierto? O sea, una fracción propia. Cuando la base entonces es un número que está entre el 0 y el 1, ahí, esta función decrece. De hecho, si yo la grafico, me va a quedar así. Va bajando cada vez más. ¿Qué es lo que va a pasar con el coronavirus cuando llega el pic y empiecen a bajar estos? Y cuando estemos aquí bajando, nos van a decir volvamos. Ojalá. Y así que la 1 inmediatamente es falsa. Falsa. Y así pueden ir probando las otras. Por ejemplo, la gráfica yo la voy a conocer. Inmediatamente sé que no cortan en 1,0. Nunca. Chao. Cortan 0,1. Si yo me conozco esta curva, después de haber hecho estos ejercicios, yo sé que esta gráfica debería ser así. Y que ese punto que está ahí es el 0,1. No el 1,0. Así que la C y la D descartadas. ¿Ya? Y lo puedo hacer en un segundo porque yo me sé estas propiedades. ¿Vale? Esas cosas pueden obtener, por ejemplo, practicando de estos libros que les mostraba. Y después, por ejemplo, si yo les pregunto la D, F de 3 es 8, basta que nosotros reemplacemos acá. Me va a quedar 1/2 elevado a 3. Y eso no es 8, eso es 1/8. Así que eliminada. Si prueban con la E les va a dar. En fin. Entonces, ese es un ejemplo de un ejercicio como esto. Ese Power yo lo voy a mostrar en la próxima clase, yo creo, no creo que alcance ahora, pero son un par de ejercicios de práctica solamente, que son tipo PSU. ¿Ya? Excelente. Bien, así con las gráficas. Y lo otro es que también hay gráficas logarítmicas. ¿Ya? Por ejemplo, miren, no voy a hacer la B, porque es lo mismo, pero aquí tengo un medio, así que me va a quedar decreciente.
En la primera tenía un 3, que es un número más grande que 1, por eso me quedó creciente. Y las dos de abajo son funciones como, podríamos decir, como inversas a las exponenciales, son logarítmicas. Y lo que tendrían que hacer ahí es darse valores. Por ejemplo, si yo tomo la primera, perdón, la C, ustedes se pueden dar valores igual para X. Me puedo dar valores como, por ejemplo, ¿me puedo dar el 0? ¿Me puedo dar el menos 1? No, porque el argumento no puede ser ni 0 ni negativo. Así que me tengo que dar números más grandes. 3, 9, 27. Esto lo hice al propio. ¿Por qué? Porque la y va a ser igual al logaritmo de x en base 3. Entonces acá me va a quedar logaritmo de 3 en base 3, que es 1. Ah, ya. O sea que cuando x vale 3, la y vale 1. Después, cuando x vale 9, me va a quedar logaritmo de 9 en base 3. Y eso es 2, ¿cierto? 3 elevado a 2 me da 9. Así que tengo un nuevo punto. Cuando x vale 9, la y vale 2. O sea, el crecimiento aquí no es tan rápido, ¿cierto? Fíjense, la x como que creció mucho, pero la y va de a poquito. Después puse abajito y igual a 20, x igual a 27, nos va a quedar logaritmo de 27 en base 3. Ah, eso nos da 3, ¿cierto? Porque 3 elevado a 3 me da 27. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. O sea que cuando x vale 27, la y vale 3. Y esos puntos que yo acabo de conseguir, los empiezo a graficar en un plano cartesiano. Ahora, si ustedes se fijan, me di puntos especiales. Me di múltiplos de la base. Múltiplos de 3. Solamente para que me dieran cosas exactas. Pero, por ejemplo, quizás yo no me voy a dar cuenta de eso y me voy a dar cualquier punto. Por ejemplo, si x vale 4, me va a quedar el logaritmo de 4 en base 3. Y ese número es un número irracional. No lo voy a encontrar. No sé cuál es. Entonces ahí lo único que tendríamos que hacer es echar mano a la calculadora. ¿Sí? Pero otra mejor opción sería simplemente que se vayan a GeoGebra y lo grafiquen. Por ejemplo, voy acá donde dice funciones, que lo mostré recién ahí. Sí, señor. Y acá me va a quedar, aprieto esto, logaritmo, y lo que me falte. Ahí me va a quedar. Si se fijan, ahí está. Logaritmo de x, ¿cierto? En base 3. Ahí está. Y lo grafico. Y me va a aparecer en este caso con naranjo. Ahí está. ¿Ya? Es una función que viene como del infierno y se empieza a elevar. Pero lentamente acá arriba. ¿Sí? Muy lento. Ya, esa función es todo lo contrario a la exponencial. De hecho, las dos que escribí son inversas. ¿Ya? Esas dos son inversas. Se dan la espalda. ¿Cómo calculo la inversa? Miren, que también es parte de la materia. Si yo tengo la función, esto es parte del ejercicio que viene ahora, a continuación de la guía, 3 elevado a x. Ahí está. Y yo quisiera calcular su inversa, ¿cierto? Habían unos pasos que nosotros el año pasado seguíamos. Y estos pasos son, por ejemplo, el siguiente. Me va a quedar y igual a 3 elevado a x. Y yo tengo que despejar la x. Tengo que lograr despejarla. Y la única forma de despejarla es con un logaritmo, ¿cierto? Por la definición de logaritmo, esto me va a quedar logaritmo de 3 en base y igual a x. Por definición de logaritmo. Y ahora, lo que es x se transforma en y lo que es y se transforma en x. Eso es lo que hacíamos el año pasado. Pero esa y que tengo acá es la famosa f a la menos 1 de x. Y lo de al lado lo copio. Encontré la inversa. ¿Ya?
Eso. Déjenme ver algo, que aquí tengo una situación. X y me va a quedar 3. Ah, fíjense en algo que hice yo acá. Oye, me ha pasado en todos los videos. O sea, en todas estas clases que me desconcentré. Miren, en esta parte y esta aquí hay una situación. Porque la base es 3, ¿cierto? Entonces ese numerito tiene que ir acá abajo. Yo lo voy a borrar. Así que... esa parte la voy a sacar y la arreglamos al tiro. Entonces me va a quedar aquí. Déjenme cambiar el lápiz, que sería este. Ahí sí. Me queda una I y 3 acá abajito. Claro, porque 3 es la base de la potencia. Por eso no encontraba raro lo que me dio. Ahí está. Y me va a quedar acá, entonces, esta situación en donde la X se cambia por una Y y lo que era una Y se cambia por una X. Lo explico al tiro porque eso. Y por lo tanto, esa Y que conseguí en mi famosa función inversa que está acá. Y ahí arreglamos lo que había escrito. Y ahí está. Entonces encontré la inversa de la función exponencial. ¿Ya? Ahí encontré la inversa de la función exponencial. Para que la vayan analizando. La vamos a repetir después cómo se calcula bien y todo eso. Porque hay varias formas también. Pero lo típico era despejar la X. Cambiar la X por una Y y la Y por una X. Y después saber que esa Y que conseguiste es mi función inversa. ¿Por qué pasa eso? Por lo siguiente, porque cuando yo tengo una función, la función va de izquierda a derecha, ¿cierto? Y esa se llama f. Y lo que tengo acá es, en el dominio, tengo una x que consigue una imagen en el recorrido que se llama y. Pero cuando yo calculo la inversa, yo tengo esta y tengo que obtener esa x, o sea, el viaje al revés. Y a ese se le conoce como inverso. Entonces fíjense, en un comienzo, para mi función f con verde, mi dominio estaba acá, en la x. Pero ahora, mi dominio está acá, en la y. Por eso que tenemos que cambiar. Lo que era una y, ahora se transforma en una x. Y lo que era una x, ahora se transforma en una y. Porque estamos al revés. ¿Ya? Así que el dominio ahora va a estar acá en la derecha y el recorrido en la izquierda. ¿Sí? Y antes, en la f con verde, el dominio estaba a la izquierda y el recorrido estaba en la derecha. Ahora hacemos el proceso inverso. Ya. Me voy a ir al chat para ver qué opinan y la otra parte la que voy a hablar a continuación son las asíntotas que me habían preguntado también algunas personas y que ese sí que es tema que da para hablar, pero eso. ¿Algún comentario? Una carita feliz, triste, no sé, algo, una expresión en el chat, por favor. ¿Está muy fome la clase? No, tío. Muy bien, Carla. Una décima para usted. Ya. Ignacio dice, no está bien. O sea, vamos a tratar de arreglarla para que esté mejor. Ya, vamos a este tema. Oye, me queda dando vuelta cuando me quedan cosas así que no me gusta como las explico. Voy a mostrarle esto de nuevo. Una forma de calcular, por ejemplo, si yo tengo una función como esta. Una forma de calcular la inversa es multiplicar por el logaritmo de la base de esta potencia, que es 3. ¿Ya? Entonces esto les va a quedar así. Logaritmo de y en base 3
es igual a logaritmo de 3 elevado a x en base 3. ¿Cierto? Pero yo sé que esa x, por propiedad de las potencias, de hecho la dije delante, pasa multiplicando al logaritmo. Entonces nos va a quedar logaritmo de y en base 3 igual a x por el logaritmo de 3 en base 3. Pero ese logaritmo es 1, porque cuando la base y el argumento son iguales, eso me da 1. Por lo tanto, inmediatamente encontré que x es igual al logaritmo de y en base 3. Y esa x se transforma en mi y, y esa y se transforma en mi x. Y esa y es mi función inversa. ¿Ya? Esa es una forma más bonita para encontrar la inversa. ¿Por qué digo esto, chicos? Porque no me gustó como lo expliqué antes, pero más que por eso también, para que se entienda que si yo tengo una función, por ejemplo, como esta, f de x igual a 3 elevado a x, su inversa es esta, logaritmo de x en base 3. ¿Ya? No es esta función que voy a escribir acá yo, g de x igual a logaritmo, qué sé yo, de 3 en base x. No es esa. ¿Ya? Esa función que acabo de rayar con una x es otra función. Cabe en otro contexto. No es lo que nosotros vemos. No vamos a ver funciones de este tipo. De hecho, si ustedes grafican esta función en GeoGebra, les va a quedar una curva muy distinta a la que estamos estudiando nosotros. Una curva que está dividida en dos partes, que es como una cosa así. Pero es otro cuento, que ni siquiera, lo más probable es que no lo estudiemos nunca. Si no me equivoco, una cosa como así. ¿Ya? Bien extraña. ¿Ya? Entonces, para que se entienda entonces, que en términos generales, si yo tengo una función exponencial, como esta, a elevado a x, su función inversa sería logaritmo de x en base a. Y esta que les estoy mostrando, la logarítmica, es la que vamos a empezar a estudiar ahora. Bueno, que ya estamos trabajando, pero que la vamos a formalizar la próxima clase. Vamos a estudiar la función logarítmica, sus propiedades, su curva, lo bueno y lo malo, por qué sí, por qué no, etcétera. ¿Ya? Así que espero que se haya entendido eso un poquito mejor ahora. Y acá hay otro tema en donde nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar un rato. Quizás vamos a estar casi terminando con esta idea. Que es el tema de la asíntota, que me lo han preguntado harto. Es un tema nuevo, pero tienen que entender algo, chicos. La asíntota ahora se comenta, que existe, qué sé yo. Pero no es un tema de matemática común, es un tema del electivo de cuarto medio. Se ve cuando uno estudia cálculo. Ahora solamente la conocemos, la entendemos y sabemos que existe. Nada más. Miren, voy a hacer el primer ejercicio. Dice, encuentra el dominio de esta función, logaritmo de x en base 5. Y también me pide la ecuación de la asíntota vertical. Entonces, como que eso suena difícil. Me piden una ecuación de una asíntota, con suerte sé lo que es una asíntota. De partida, el dominio de una función como esta, f de x, igual a logaritmo de x en base 5, se puede calcular bien fácil, porque en realidad cuando a usted le preguntan cuál es el dominio de una función, usted se tiene que preguntar ¿qué valores puede tomar la x? Esa x, ¿qué valores puede tomar? Y en este caso, yo lo único que sé es que x tiene que ser un número más grande que 0. Por definición, porque el argumento de un logaritmo es un número más grande que 0. No puede ni siquiera ser 0. ¿Ya? Así que acabo de encontrar mi dominio. El dominio de la función. Denme un segundo. Déjenme borrar un poquito. Aquí, el dominio de la función. Entonces se puede escribir de muchas formas, pero una de las más típicas quiere decir esta. O es esta. Son todos los números que van a estar entre el 0 y el infinito positivo.
¿Ya? Pero si se dan cuenta, el intervalo lo hice abierto, corchete abierto, porque no puede tocar esos números. De partida, no puede tocar al infinito, porque el infinito es una idea, no es un número. No lo puedo tocar. Es imposible, es muy filosófico de hecho ese tema. Y el cero tampoco lo puedo tocar porque el logaritmo no puede ser cero. Si yo coloco logaritmo de 0 en base 5, quiere decir que estoy buscando un número, un 5 elevado, ¿qué número me da 0? Eso no tiene sentido. Así que está descartado absolutamente. Ya. Ahora cuando a ustedes les pasa esto, ustedes tienen que ir a mirar inmediatamente a este valor. Y aquí inmediatamente surge la duda. ¿Será una asíntota? ¿Qué pasa si me acerco a 0? Porque al final, miren, la función no puede ser 0. O sea, x no puede ser 0. Pero ¿qué pasa si x se acerca mucho a 0? Si me doy valores muy pequeños. ¿Ya? Y ahí ustedes podrían probar. ¿Qué pasa si yo calculo el logaritmo de 0,000001 en base 5? ¿Qué les va a dar? Entonces, si ese valor tiende a algún número, por ejemplo, tiende a 5, voy a inventar una cosa, porque no tiende a 5, tiende a 0. Si ese número tiende a 5, quiere decir entonces que hemos encontrado una asíntota. Sin embargo, si no tiende a nada, sino que se me va al infinito, quiere decir, si se me fue al infinito, qué sé yo, quiere decir que no hay una asíntota. ¿Sí? Eso se puede ver visualizado en la gráfica, porque si yo voy al GeoGebra y me ayudo con él, tengo que ayudarme para andar más rápido. Voy a eliminar la primera y la segunda, esta era en base 5, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Fíjense, el logaritmo de x en base 5. Esa es la que estamos haciendo, ¿verdad? Yo al tiro me olvido de esto. Ahí está, sí. Logaritmo de x en base 5. Si ustedes la miran, cuando x, fíjense, cuando x cuando a x le doy un valor muy chico, yo me acabo de dar un 0,000001, ¿cierto? Un número que está como por ahí, estoy marcando con amarillo ahora. Entonces, ¿qué le pasa a la función? ¿Cuál es su imagen? Un número extremadamente negativo, infinito, o sea, extremadamente abajo, muy pequeño, muy negativo. ¿Se fijan? Entonces eso le va a pasar. Por lo tanto, cuando yo calculo una asíntota como esta, un número como esto, se me dispara hacia bajito. De ahí nosotros podemos ir estudiando entonces situaciones como la siguiente que voy a mostrar acá. Déjenme una nueva pantalla. Si yo tengo esto, un plano cartesiano como este, la función exponencial es así, ¿ya? Entonces la función exponencial tiene asíntotas que van a ser siempre horizontales, como por ejemplo esta que está acá, ¿ya? Ahí tenemos una asíntota horizontal. Y si corta este número, perdón, esta recta que yo marqué, corta al eje X, justo ahí, y eso, qué sé yo, es 1, quiere decir que la ecuación es y igual a 1. ¿Ya? Si corta, voy a inventar otra cosa. Si cortó acá, ahí arriba, estoy inventando, y cortó justo en y igual a 5. Justo cortó al eje Y en el 5, quiere decir que la ecuación de esa asíntota sería y igual a 5. Ahora, para el caso del logaritmo es otra situación, que sería esta. La curva logarítmica es una cosa así, ¿cierto? Una cosa así.
Entonces esta curva tiene asíntotas que son verticales, como decía el ejercicio, calcular en la ecuación de las asíntotas verticales. Entonces imagínense que se acerca mucho a esa recta, pero nunca la toca. Entonces esa recta es una ecuación, esa recta es una asíntota y su ecuación sería así, miren. Si cortó justo ahí, que es, qué sé yo, un medio, entonces la recta va a ser x igual a un medio. Si cortó, por ejemplo, y ahora sí, voy a estar inventando algo como esto, y aquí estoy en el 7, entonces la asíntota es x igual a 7. Esas son las ecuaciones. En conclusión, entonces, cuando ustedes tengan algo como, por ejemplo, esto, rectas que son así, uy, me quedó horrible, rectas que son así, horizontales, ya, vamos a cambiar el color, siempre que tengan rectas horizontales, como estas rectas cortan al eje Y en un punto, y va a tener ecuación Y igual acá, o sea, el punto donde lo cortó. Y si yo tengo ecuaciones, o más que ecuaciones, tengo rectas verticales como esta, las rectas verticales cortan al eje X justo ahí en L, entonces la ecuación es X igual a L, ¿ya? Y un dato curioso, el eje X tiene ecuación Y igual a 0 y el eje Y tiene ecuación el eje Y tiene ecuación X igual a 0. Ya. Entonces, si nosotros volvemos a nuestro ejercicio anterior, la asíntota que nosotros tenemos es X igual a 0. ¿Ya? Porque si yo calculo un logaritmo como este que acabo de borrar, lo que va a pasar es que esto se me va a ir haciendo cada vez más negativo, ¿cierto? Más y más negativo. ¿Sí? Eso. ¿Qué otra cosa les digo de esto? Vamos a ver el caso B. Bueno, entonces la ecuación asintótica o la ecuación de la asíntota de este logaritmo del primero que hicimos sería x igual a 0, ¿cierto? Porque si lo vemos en la función, como que se acerca mucho al eje Y, se acerca infinitamente al eje Y, pero no lo toca, ¿ya? Así que la ecuación sería x igual a 0, ¿ya? Que es lo mismo que decir el eje Y. Esa sería mi asíntota para el caso de la logarítmica. Entonces recuerden siempre que los logaritmos tienen asíntotas verticales. Ya, si yo miro el siguiente, el B, también me preguntan el dominio. Para calcular el dominio yo sé que el argumento tiene que ser mayor o igual que 0. Ese 4 negativo queda a este ladito como más 4, ¿cierto? Así que nos va a quedar que x es mayor que 4. Por lo tanto, ya aquí tenemos una idea de lo que es el dominio de esta función que se llama g. ¿Ok? El dominio de esta función son todos los números mayores o iguales que 4. O sea, si yo tengo en la recta numérica, aquí está el 0, aquí está el 4 y para allá al infinito, entonces los valores que puede tomar este logaritmo son desde el 4 hacia allá. No puedo tomar jamás puedo tomar un número que, por ejemplo, que sea el 4, porque si lo tomara me quedaría logaritmo de 0 en base 3 y eso no puede ser. ¿Ya? 4 menos 4. ¿Sí? Entonces el dominio de esta función, que se llama g, podríamos escribirlo así, desde el 4 al más infinito. Esos son los valores que puede tomar. Inmediatamente yo voy a sospechar que el 4 va a ser una asíntota, o más que sospechar, el 4 es la asíntota vertical de este ejercicio. O sea, la ecuación x igual a 4 es asíntota vertical.
Suena raro x igual a 4 porque da la sensación de que digo como si fuera resuelto una ecuación x es 4. Ahora si yo la ordeno esto también la podría dejar escrita así, x menos 4 igual a 0. Esa es la forma general de escribir una ecuación de recta. Materia del año pasado. Y entonces se ve raro, pero que depende del contexto en donde estemos. Así que en un contexto de ecuaciones, x igual a 4 es un número. En el contexto de gráficas, x igual a 4 es una ecuación de recta. En fin, y si nosotros graficamos esta expresión que acabo de marcar ahí, para verificar lo que hicimos, nos va a pasar esto, miren. Voy a borrar todo lo que tengo en el GeoGebra y era x menos 4, ¿cierto? Entonces, déjenme arreglar esto. El ejercicio, estoy viejo, ya se me olvidó. Logaritmo de x menos 4 en base 3. Entonces, me va a quedar... paciencia. Logaritmo, la base es 3. Ya va. X menos 4. Y... la base es 3. No me aparece. Estoy escribiendo mal la base. Ya. Voy de nuevo a escribirlo porque la base me está pareciendo grande. Ahí me apareció chiquitita. En el sector izquierdo, arriba. No me estaba pareciendo grande, pero ahora sí. Y escribo x menos 4. Y miren lo que va a pasar. Cuando coloque el 4, ¡pum! Ahí está. ¿Sí? Entonces me quedo esta expresión. Y si se dan cuenta, entonces la recta x igual a 4 es asíntota vertical. ¿Y por qué? Porque la curva se acerca mucho a ella pero no la toca. Eso es, en definiciones muy sencillas, una asíntota es una recta imaginaria. De hecho ustedes no la ven aquí dibujada, yo la estoy marcando con un puntero rojo. ¿Ya? Es una recta imaginaria. Si la tuviéramos que dibujar, la hacemos con líneas punteadas para que se note que es imaginaria. Cualquier línea punteada hace referencia a eso, a recta imaginaria. Entonces, es una recta imaginaria a la cual se acerca la curva infinitamente, pero no la toca. De hecho, aquí da la sensación que la toca, ¿cierto? Si yo empiezo a mirar estos sectores, da la sensación claramente que la toca. Pero si yo me pongo y maximizo esta curva, y ahora ustedes pueden decir, oh, si la maximizo, fíjense que hay espacio, miren, entre la curva y el eje y la recta x igual a 4, miren, hay espacio tremendamente grande de infinitos números, por decirlo así, por la densidad que hay. Miren. Oh, ya, entonces eso es una asíntota vertical. ¿Sí? Tío, Eso sí. para si es que yo quiero sacar la x de ese logaritmo, ¿tendría que igualarla a 0 o no? No le entendí la pregunta. Voy a escribir el logaritmo. ¿Qué? Yo tengo el logaritmo de x menos 4 partido por 3. No, de base 3. ¿Y tú quieres despejar el logaritmo, la x? Bueno, No, o sea, quiero sacarla, sí. quieres sacarla, tendrías que elevar a 3 para que te quede 3 elevado al logaritmo de 3 de x menos 4 como argumento. Entonces te queda esa expresión y yo por propiedad sé que esos dos se van a ir y que me va a quedar solamente x menos 4 y ahora puedo despejar la x donde quiera. ¿Vale? Ah, no, tío, no, es que... O sea, tengo otra cosa acá que cuando la recta intersecta al eje X, que hay intersectó en 5. Me voy al dibujo entonces. Acá. Ah. Si tú quieres ver, por ejemplo, este punto que está aquí. Este punto que está aquí es cuando ISA hace 0. Claro. Ah,
Entonces tú tienes que decir, si se hace 0, ¿cuánto vale X? Espera. Ah, ya. Entonces, claro, yo tengo ahí el punto 0, X. ¿Ya? Y de ahí despejando la X tengo que obtener el valor. Ah, ya. Eso sería. Ahora entendí. ¿Ya? Sí, bien, eso era. Ya. ¿Qué dice el resto por el chat? Por el chat. Nada. Nada. Entonces, por ejemplo, me quedé pegado también con esto. Y vale 0, ¿cierto? Entonces me va a quedar 0 igual a logaritmo de base 3, argumento de x menos 4. Yo aquí igual voy a elevar a 3. Me va a quedar 3 elevado a 0. Y acá me va a quedar 3 elevado al logaritmo de x menos 4 en base 3. Esos se van. 3 elevado a 0 es 1. Y acá me queda x menos 4. Y si yo el 3, el 4 lo paso sumando, perdón. ¿Sí o no? Que me da 5. Entonces ahí entendemos que el punto es 5,0. Y que es el punto que nosotros vemos acá. Ese. ¿Ya? Y si yo arreglo el plano un poquito, ahí está. Ahí se ve más claro. ¿Sí? ¡Qué interesante! Se pasó. Eso, chicos. No alcanzamos a ver todo hoy día, pero lento pero seguro. No sé si se entendió, si hay algo que no quedó claro, que sintieron que no expliqué bien, que necesitan que se lo muestre de nuevo. No sé. ¿Algún comentario? Espero que hayan prestado atención. Gracias, Ignacio. Espero que hayan prestado atención, que se haya entendido, que las cosas que no se entendieron y se volvieron a explicar hayan quedado más claras en la segunda explicación. Si no, me escriben y les puedo seguir explicando en algún momento. Suelo demorarme, pero contesto al final. Espero haberlo hecho siempre. Y ¿qué nos queda ahora? Para concluir esta clase, antes de que se me vayan, les subí los contenidos que les van a pedir para la PSU. Muchas gracias, René, un abrazo grande. Aquí abajito hay una guía que es la que hicieron ayer y espero la hayan hecho. La vamos a estudiar la próxima clase. ¿Ya? Miren, tengo mala conexión de internet, parece, porque no me dejó verla, pero espero la hayan hecho. Ahí va a estar. Cualquier cosita se los voy a ir subiendo acá yo a lo que se llama tablón. Y en algún momento, terminando ya, que esté todo bien claro y muy bien requete contra explicado, yo les voy a hacer una tarea y vamos a ir acumulando décimas o notas acumulativas, no sé, pero algo para que se motiven, pero siempre con el fin de ayudarles, no de perjudicarles. Así que eso. Así que me quedo atento a lo que tengan dudas, lo que necesiten siempre. Ahí vamos a estar. Así que abrazos a todos y nos vemos. Si no hay más dudas, entonces, chicos, este video les digo al tiro que lo dejé grabando todo este rato. Ahí está. Llevamos 68 minutos de grabación. Entonces yo ahora lo detengo y lo voy a subir para que quede ahí por si en algún momento necesitan ver un trocito de esta clase, la puedan ver. ¿Ya? Va a quedar ahí guardadita en el Classroom para que la tengan. ¿Vale? Así que abrazos a todos y me quedo atento a lo que necesiten. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao. Chao, tío. Chao, tío. Abrazos a todos, que estén bien. Chao, profe. Chao, nos Chao, vemos. profe. Nos vemos. Los vimos. Nos vimos.
Chao, chao. Chao, tío. Chao, que esté bien. Chao, 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 chao.